Una época repleta de acontecimientos, personas y fenómenos fascinantes que siguen dejándonos perplejos hasta el día de hoy. A pesar de ser conocida como la Edad de las Tinieblas, la época medieval estuvo llena de innovaciones y conocimientos. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos las respuestas a las principales preguntas sobre la Edad Media. ¿Tienes ganas de embarcarte en este viaje? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. ¿Cómo de comunes eran los zapatos de punta fina? Alrededor del año 1300, los zapatos de punta fina eran un calzado muy popular entre los hombres. Al principio era habitual que los dedos de los zapatos de cuero sobresalieran varios centímetros del pie del usuario. A los clérigos se les prohibía llevar zapatos de punta fina ya que eran un obstáculo para arrodillarse a rezar. Aún así, algunos clérigos los llevaban, señalaban riqueza y desprendían un aire de extravagancia. Otro punto negativo era el daño que causaban en los pies. Las pruebas arqueológicas indican que los juanetes eran comunes durante los siglos XIV y XV, la misma época en la que los zapatos de punta fina estaban en su punto álgido de popularidad. El 27% de los restos de los cementerios ricos tenían juanetes. En los frailes este porcentaje llegaba al 45%. Muchos de los huesos también mostraban signos de fracturas y otras lesiones en los pies. ¿A qué edad se casaba la gente? Durante la Edad Media no existía una edad estándar para casarse, pero por término medio los hombres se casaban a los 20 años, mientras que las mujeres lo hacían en la adolescencia. En el caso de las mujeres, la edad para contraer matrimonio aumentó durante la Baja Edad Media. El derecho canónico incorporó el matrimonio y restringió a las mujeres a casarse antes de la pubertad o alrededor de los 12 años. En la misma línea, los hombres generalmente no podían casarse antes de los 14 años. Sin embargo, los esponsales todavía eran posibles antes y, por razones de diplomacia y economía, estas promesas eran habituales. ¿Cómo era el entrenamiento militar? El entrenamiento para la lucha medieval durante la Alta Edad Media dependía del lugar y la cultura, pero era relativamente informal. Es posible que los guerreros romanos tuvieran una perspectiva de la lucha diferente a la de los campesinos que cultivaban la tierra en Inglaterra, pero las amenazas de incursión y lucha hacían necesario que todos los individuos que pudieran luchar lo hicieran cuando se les llamara. La caza, los juegos y los torneos garantizaban que los hombres tuvieran las habilidades básicas necesarias en el campo de batalla. La guerra medieval se libraba durante la temporada de lucha, o cuando los cultivos no necesitaban ser atendidos y la cosecha no estaba lista para suceder. A finales de la Edad Media, obras como el Manual de Hans Taillefer proporcionaban instrucciones detalladas sobre el combate medieval. Su obra reflejaba los cambios en las tácticas, estrategias y tecnologías militares. El aumento de la estandarización de los militares no dio lugar a ejércitos permanentes. Sin embargo, a mediados del siglo XV, el rey francés Carlos VII creó uno durante la Guerra de los 100 Años para permitir una formación más uniforme. ¿Casaban las mujeres en la Edad Media? Es probable que las mujeres cazaran para alimentarse durante la Edad Media, pero la principal responsabilidad de la mujer era cuidar del hogar. La época de la cosecha podía incitar a las mujeres a ir al campo, pero los deberes domésticos tenían una importancia primordial. Sin embargo, eran las mujeres de la aristocracia y la realeza las que participaban en el deporte de la caza. ¿Los juglares creaban sus propias canciones? Los artistas de la Edad Media eran juglares y trovadores que viajaban a las ciudades y cortes para actuar. Los juglares tocaban música y recitaban poemas, mientras que los trovadores medievales solían escribir sus propias obras.
A veces cada uno contaba historias largamente recitadas en verso, mientras tocaba o acompañaba instrumentos musicales como violines, laúdes y arpas. Las canciones y cuentos comunes a ambos grupos de artistas relataban grandes acontecimientos del pasado y destacaban los triunfos de los héroes legendarios. ¿Sabían los campesinos qué año era? Es difícil saber con exactitud cuántas personas de la época sabían qué año era, porque la mayoría eran analfabetas y no hay registros para averiguarlo. Los registradores medievales, los monjes de los monasterios y los funcionarios reales sabían qué año era, pero eso era en términos de significado religioso y de año de reinado, el aniversario del reinado de un gobernante. La parte más importante de llevar la cuenta del tiempo tenía que ver con la época del año, más que con el año en sí. Los calendarios basados en el ciclo agrícola, la liturgia y las celebraciones religiosas dictaban gran parte de la vida durante la Edad Media. Los peregrinos tenían que pagar para ver las reliquias sagradas. Ver una reliquia medieval podría resultar caro, pero no porque había que pagar la entrada. Las personas que peregrinaban necesitaban fondos para realizar el viaje. Como parte del viaje, una persona tenía que pagar para ver una reliquia. Oh, no. Pero no como una cuota, era una ofrenda religiosa. La calidad de una reliquia estaba necesariamente ligada a la fuerza espiritual del objeto. Las reliquias incluían cosas como huesos de santos, trozos de la cruz y partes de un supuesto cuerpo del propio Cristo. Aunque sabemos que el Cristo ha resucitado, pero en aquella época cualquier cosa podía ser lo que decían que era. Cualquier cosa era válida para atraer a los curiosos y viajeros con la difusión de estos artefactos. Los pescadores utilizaban cañas de pescar. Los manuscritos medievales suelen representar a los pescadores de la Edad Media utilizando redes. La existencia de las cañas de pescar se remonta a la antigüedad, pero se utilizaron durante la Edad Media. Las cañas de pescar podrían tener una línea para atraer a los peces. Sin embargo, el uso de redes para pescar era más eficiente. ¿Cómo eran los banqueros medievales? El préstamo y el intercambio de dinero durante la Edad Media estaban ligados tanto a la religión como al comercio. Y las prohibiciones católicas sobre la usura dictaban gran parte de lo que ocurría. Por ello, muchos banqueros de la Alta Edad Media eran judíos. Con el crecimiento del comercio en el siglo XIII, surgieron tres tipos de banqueros. Los banqueros mercantiles trabajaban exclusivamente con empresas, miembros de la realeza y gobiernos, mientras que los prestamistas extorsionaban donde podían. En medio estaban los cambistas y los banqueros de depósitos, que se beneficiaron de una reevaluación del siglo XIV de lo que se consideraba usura o recibir intereses por un préstamo. La banca se hizo cada vez más necesaria, sobre todo en las ciudades-estados del Renacimiento, donde los comerciantes eran muy activos. Los registros de los siglos XIV y XV en Italia revelan cómo se inventariaban las familias con el fin de pagar las deudas, normalmente tras la muerte de un individuo. La presencia de registros comparables en ciudades de toda Europa en el mismo periodo atestigua prácticas similares y revela que el cobro de deudas fue un acto oficial sancionado por el Estado. ¿Y tú, conocías algunos de estos hechos? Me sorprendieron los zapatos de punta fina, imagínate apostar en una carrera en esa época. Comenta aquí qué curiosidad te ha gustado más. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!